Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles que hayan acudido a la presentación de esta jornada. Y bueno, yo añadir desde la Cámara más bien poco, porque en definitiva don Víctor Viñuelas pues, y Quino Migueles de la Reserva de Biosfera nos harán una exposición mucho más amplia, en definitiva, del asunto que hoy trataremos aquí, ¿no? Yo simplemente destacar, con lo que hoy se va a exponer aquí, que la isla de Lanzarote yo creo que tiene un sector, desde el punto de vista al que representamos, empresarial, consolidado, que yo creo que es fácil llevar a cabo la propuesta que hoy se va a exponer aquí, porque considero, como antes le decía a don Víctor, que las empresas de Lanzarote llevamos en el ADN algo diferente, ¿eh? Siempre hemos tenido un compromiso con la sociedad y para con los demás. Esta isla, recuerden que vivió de lo que vivió, de la pesca, la agricultura, y al final utilizó el recurso de la naturaleza para crear hoy en día pues, bueno, una economía diferente, que yo creo que ha traído riqueza a la isla y sobre todo bienestar para todos, ¿no? Hoy en día es impensable lo que pues hace 45 años no más, que tuviésemos una calidad de vida como la que tenemos, y eso es así, ¿no? Y ahondando aún más todavía, fíjense si la isla está equipada con ese ADN, que aunque sea un tema humorístico, aunque le falle el aparato político, es capaz de seguir con velocidad. Esto es digno de una isla que al final se ha forjado pues bueno, una base sólida y demás. Las empresas, yo creo que tenemos un tejido empresarial que, aunque es pyme, es un tejido basado en la pequeña y mediana empresa, hay que decirlo, pero aún así tiene músculo, tiene capacidad, y quizás si las normas nos dejaran funcionar mejor, seríamos capaces de crear mejor bienestar para todos y contribuir con lo que realmente todos necesitamos, que en definitiva también es compromiso, ¿no? Medioambiental, social, en fin, todo lo que hoy se va a abordar aquí. Yo poco más le voy a pasar la palabra a Francisco Saavedra, de la EPEL, que también participa y colabora en esta jornada, que nos hará también una introducción importante. Muchas gracias. Yo soy jefe de administración de los CAP, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Los que no nos conocen sabrán que somos un híbrido entre lo público y lo privado. En algunos ámbitos somos un engendro en vez de un híbrido, pero bueno, intentamos combinar en la parte que nos toca la gestión empresarial con la gestión pública. Complicado lo tenemos, pero bueno, lo intentamos. Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestra convicción como organización, el ser sostenibles, ¿no? Al final nosotros, el Cabildo nos creó bajo el paraguas de que fuésemos empresarios, que explotáramos el beneficio de disponer de una obra de unos locos que fueron a un sitio que antes era una escombrera, que era un jameo precioso, lo convirtieron en un centro turístico, o una persona como Soto, que le encantaba todo el tema de la geología, que se metió en una cueva, le puso unas luces, música, y mira lo que hizo. Entonces nosotros partimos de ser esa mezcla entre algo innovador, con un punto de locura, y ese binomio fundamental entre el arte y la naturaleza. Entonces nosotros, dentro de los objetivos fundacionales de la empresa, tenemos el ser rentable, obviamente, pero siempre con la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y artístico que tenemos en todos los centros. Entonces nosotros, en nuestro plan estratégico, lo plasmamos de la siguiente manera, que queda muy bonito, pero después hay que llevarlo a cabo. Nuestra visión, tenemos que ser vectores del turismo sostenible. ¿Qué es ser vector? Pues bueno, yo me fui a Wikipedia, como casi todo. ¿Y qué es vector? Vector siempre es una fuerza, un elemento que influye en el comportamiento de las personas y que conduce. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos vertebradores de la imagen turística de la isla y que tenemos que transmitir eso, ¿no? Que Lanzarote es un sitio diferente,
que nosotros no podemos ser un turismo que compita con Turquía, Egipto y demás. Nosotros tenemos que diferenciarnos y competir en calidad, en producto, en diferencia, más que en números, en cifras. Entonces, partimos de un buen pilar, que es el vector de ese turismo sostenible. Y aparte, tuvimos la suerte de contar con muchos artistas, y seguimos teniendo artistas en la organización, que integraron el arte, la naturaleza, pero desde un punto de vista sostenible, que todas las actuaciones que se realizaron en la naturaleza fueron con un perfecto equilibrio y dando valor a lo que tenía, que era el arte y la naturaleza. Entonces, dentro de ese plan estratégico hicimos, tampoco los voy a aburrir mucho, 5 drivers estratégicos que creemos que tenemos que crecer de una manera sostenible, con nuevos negocios, nuevos centros de arte. Obviamente que esto nos gusta a todos, ¿no? Incrementar los beneficios después de cánones. Prácticamente en el año anterior repartimos a Cabildo y a Ayuntamientos casi 4,5 millones de euros, que no está mal. Generar experiencias memorables. Nosotros queremos que nuestros clientes sean nuestros mejores vendedores y que prescriban a los centros y la imagen que vende centros por todo el mundo, ¿no? Posicionar la marca, nuestros productos. Y algo muy importante, porque al final esto ha sido sostenible a lo largo de 50 años porque han tenido detrás una serie de personas, trabajadores, que han vivido los centros como suyos. Entonces nosotros tenemos que generar el enriquecimiento de las personas, que las personas en su puesto de trabajo, desde el que sirve un café hasta que vende la entrada o el que desarrolla un evento dentro de los centros, tiene que amar, creer y entender la imagen y la idea de los creadores de los centros. Aquí me detendré poco, porque bueno, tenemos la suerte de disfrutar de Víctor y de Quino también, que a su manera también nos enseñó muchas cosas, pero bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible partieron del 2015 de las Naciones Unidas, que crearon una agenda que al final marcaba hasta 2030 las grandes líneas por las que los países, las organizaciones y los ciudadanos nos teníamos que regir para conseguir erradicar el hambre y hacer al final un mundo más sostenible. Esto al final se resumió, fue un acuerdo de mínimos, pero se fijaron 17 objetivos y se concretaron en 169 metas. Aquí un poco, bueno, casi todas son, la verdad que todas las leemos y todas pensamos que deberían ser nuestro día a día, pero bueno, en muchos países, en muchas organizaciones no lo es. Y bueno, aquí yo me detendré poco porque considero que Víctor es el que aporta más en esta materia. Nosotros como centros, como parte de nuestra idiosincrasia y parte de nuestro convencimiento, decidimos que era necesario medir qué impacto teníamos nosotros en nuestra isla y en Canarias y en nuestros visitantes. Bueno, medirlo es sencillo, decir, oye, yo le tengo que dar X dinero al Cabildo, ¿se lo doy o no se lo doy? Sencillo. Le tengo que dar a Tinajo, Yaiza, Aría, X dinero, ¿se lo doy o no se lo doy? Eso es una medición sencilla. Eso nosotros no nos aporta. Nosotros tenemos que medir qué impacto real tenemos en nuestra sociedad. Nosotros al final realizamos una serie de actividades sociales, culturales, que trascienden de vender una entrada o servir un café. Al final nosotros consideramos que el medir el impacto socioeconómico que tienen los CAP es un ejercicio de transparencia, de buen gobierno, donde nosotros le tenemos que decir al ciudadano, oye, nosotros gastamos en esto, invertimos en esto, hacemos X actividades y el ciudadano tiene que saber dónde nos gastamos su dinero. Entonces, esto no es algo que nosotros inventamos desde la Agencia Europea de Protección o de Propiedad Intelectual, gobiernos autonómicos, museos como el Guggenheim, el Prado, muchas instituciones en el país y extranjeras hacen este tipo de ejercicios, fundaciones, y nosotros creíamos necesario, llegados a este estado de madurez de la organización, empezar a medir qué impacto teníamos nosotros a nivel socioeconómico. Empieza la sinusitis a hacer algún estrago, así que llevamos una continuidad en el proceso. Nosotros iniciamos esto como idea mucho antes, pero se empezó a concretar en el ejercicio 2015. Nosotros ya llevamos
3 ejercicios donde estamos evaluando ese impacto socioeconómico que tenemos en la sociedad lanzaroteña y canaria. ¿Y qué queremos con esto? Nosotros queremos ver puntos de mejora, puntos donde, oye, no llegamos, tenemos que seguir mejorando, y sobre todo lograr la mayor rentabilidad social, económica, obviamente, cultural y con altos estándares de protección de nuestro patrimonio natural y cultural. También esta herramienta de la medición del impacto tiene un gran peso de poder comunicar y poner en valor lo que realmente hacemos los centros. Nosotros no somos una máquina de hacer dinero, también, pero somos máquinas de hacer actividades culturales, fomentar nuestra idea de qué es Lanzarote, qué es el conejero, cuál es nuestra manera de pensar, cuál es nuestra manera de entender la naturaleza, el arte, y de que hace 50 años hubieron unos locos, unos artistas, unos creativos, que decidieron que Lanzarote era diferente y eso había que ser sostenible a lo largo de todas las generaciones. Entonces, nos sirve este ejercicio de medición para comunicar todo eso. A una parte importante, repito, de todo este pastel, que es incluso a los empleados. Nosotros como empleados de la organización tenemos que poner en valor esas microactuaciones, ese día a día que hacemos y que, bueno, ya creo que ya me estoy pasando el tiempo, y que hacemos en el día a día. Entonces, bueno, para no aburrirlos nosotros hacemos una medición en distintos capitales. El económico es más sencillo, a todos nos suena a Leontiev, nos suena un poco a Russo. Bueno, pues es un economista amante de la matemática y de la estadística que nació en Alemania, es estadounidense o era estadounidense y de origen ruso. Este señor hizo las tablas input-output y desde un punto de vista económico nosotros aprovechamos esas tablas input-output para medir nuestro impacto económico, pero lo medimos desde el punto de vista social, relacional, el punto de vista tecnológico, medioambiental, reputacional. Y esos capitales al final miden dentro de esas parcelas qué impacto tenemos nosotros en nuestra sociedad, en la sociedad más cercana que es la de Lanzarote, en la Canaria y en general en todo el mundo por la gente que nos visita. Estos capitales al final se dividen en una serie de subcapitales. Bueno, aquí un poco es la interrelación, que nada está separado. Y bueno, dentro de esos capitales nosotros hacemos una subdivisión de subcapitales. De todas formas no lo he nombrado mucho, pero esto es una metodología que desarrolló la consultora Deloitte. Deloitte tiene, aparte de ser la auditora de Bankia, que seguramente es la parte más conocida, ¿no? Ellos son consultores y han desarrollado una medición de impacto global que está bastante rodado y nosotros al final es una especie de auditoría que nos hacen a nosotros objetivamente, donde ellos evalúan esos capitales y dentro de esos capitales principales, esos subcapitales. Dentro del capital social, educación, integración, accesibilidad, cultura, patrimonio, apoyo al tercer sector. Y bueno, tampoco lo voy a aburrir porque toda esta información, el que lo quiera consultar, lo tenemos publicado en las redes sociales, en internet, y el que quiera se puede acercar, que cualquiera de nosotros se lo podemos explicar sin ningún tipo de problema y además nos encantaría. Entonces, tenemos unos resultados que, bueno, son principales resultados que hemos querido darle importancia. Por ejemplo, un hecho que casi nadie conoce, que prácticamente la mitad de los centros educativos nos visitan, nos usan como aula. Al final, pues muchos profesores que le enseñan, oye, vulcanología, van a Montañas del Fuego, tienen un aula fantástica en las Montañas del Fuego, o ven el tema de geología y llevan a sus alumnos a los ameos. Pues prácticamente la mitad de los centros educativos de la isla han visitado los centros. Y nosotros intentamos también dentro de esas visitas hacer un mensaje pedagógico de sostenibilidad, de buen uso de los recursos naturales, de intentar recuperar la cultura del agua, de la isla, que se nos está perdiendo, y una serie de factores. Por ejemplo, el 3% del presupuesto de los CAP, todo va a conservación y mantenimiento. Nosotros debemos conservar, mantener y promover nuestro patrimonio cultural y natural. Tampoco lo voy a aburrir, aquí hay muchas cifras, tema económico, la verdad que nosotros la primera vez que vimos el borrador, lo primero que hicimos fue llamar a la consultora a ver si se había equivocado, pero sí,
La verdad es que tenemos ese impacto económico, aunque no seamos conscientes de ello, pero a veces estas mediciones nos sirven para eso, oye, ponernos en valor y sobre todo comunicar que cada euro que una persona gaste en los centros turísticos repercute en nuestra sociedad o se devuelve en 1,24 euros. Eso al final es significativo. Bueno, más capitales, de todas formas, le digo que aquí lo importante es Víctor. Yo solamente vengo a dar pinceladas y les comento que, bueno, cualquier cosa o el que quiera conocer en más profundidad, mi nombre es Francisco Saavedra, estoy en los centros turísticos y encantadísimo de poderles divulgar. Y nada, muchas gracias y nada, que disfruten. Muy bien, pues. Bueno, pues primero debería explicar qué hago yo aquí. Yo en realidad estoy representando a la Oficina de la Reserva de la Biosfera y entonces habría que plantearse por qué la Oficina de la Reserva de la Biosfera hace una cosa como esta. En realidad, la oficina ha pretendido involucrar a la Cámara y a los centros turísticos del Cabildo porque son dos agentes esenciales de esta sociedad, desde el punto de vista económico me estoy refiriendo ahora, sobre todo, y porque tienen un efecto tractor, como me convenció Isabel aquí presente en la comida de ayer, y que acaba de mostrar Fran en su repercusión económica. Dicho esto, yo ahora quiero levantarme y quiero que centren su atención en lo que yo voy a leer. Luego me volveré a sentar y explicaré quién es Víctor Viñuales y por qué estamos aquí. Capital social hace referencia a la confianza mutua que surge entre los individuos cuando estos se relacionan entre sí como hombres con intereses, planes de vida o preferencias distintas, pero hombres libres y racionales que cumplen los compromisos adquiridos. El capital social es un tipo de capital que no disminuye cuando se emplea, sino que aumenta. Viendo los individuos que otros no intentan engañarles o situarles en posición de subordinación, aumentan sus expectativas de que en el próximo intercambio o interacción social tampoco van a ser engañados. Así las cosas, habiendo más capital social, hay menos necesidad de emplear recursos públicos y privados en procurar que los individuos cumplan sus compromisos privados y con el Estado. El capital social, dicho con otras palabras, libera recursos de todo tipo, por ejemplo, recursos públicos o de tipo emocional, que resultan de no tener que estar en situación de alerta permanente a la expectativa de la trampa o del engaño, y que pueden ser empleados para satisfacer necesidades colectivas y aspiraciones individuales. El capital social no se cultiva en un vacío institucional, se produce y reproduce a través de instituciones y organizaciones públicas y privadas de tipo horizontal, en las que los individuos, relacionándose entre sí como iguales y no como patrones y clientes, tienen la ocasión de demostrar y demuestran que cumplen sus compromisos. Así, un partido político oficialmente democrático, pero oligárquico en su funcionamiento y atravesado por clichés clientelísticos, produce menos capital social, si no merma el que hay, que una asociación puramente recreativa en la que los individuos se comportan honesta y responsablemente. Y claro, cuando yo leo esto digo, ahí va, a mí esto me suena. Yo creo que conozco cosas así. No solo me suena a un pasado remoto de cuando mis padres salieron del pueblo de León y yo veía cosas allí. No, es que yo encuentro situaciones así en esta isla. Por empezar por algún sitio, la propia Cámara para mí representa el mejor equipo de gente joven formada que trabaja en equipo. Yo eso no lo veo habitualmente. Por ir más allá, la primera empresa en la que yo pensé cuando leí esto, dije, esto es Yuko Construcciones. Si varias personas nos habían dicho que contratáramos con Yuko Construcciones y íbamos a rehabilitar el piso que habíamos comprado muy antiguo, de 1965, porque nos quitaríamos de problemas. Personas distintas en momentos distintos decían eso. Claro, es que Yuko Construcciones cumple las normas hacia las administraciones, cumple con sus trabajadores, cumple con el cliente y, por tanto, respeta el medio ambiente. Porque a mí lo que más me preocupaba cuando íbamos a contratar la rehabilitación, que nos gastamos 65.000 euros, quiero decir que no era una cosa pequeña, era simplemente, ¿dónde van a acabar mis escombros?
Era una rehabilitación. ¿Dónde van a acabar? Tengo experiencia por el trabajo de lo que pasa con los escombros. Entonces resulta que de ese modo conocimos a Yuko Construcciones. Era el segundo presupuesto más caro, pero acabó demostrándonos que era barato, porque yo sí prefiero que los trabajadores les paguen en limpio, que las leyes se cumplan. Y de ese modo encuentro que efectivamente, dice, claro, si es que todos seríamos más felices. De hecho, el propio dueño, Melín, me dice, claro, yo duermo tranquilo todas las noches, no sé otros. Claro, es que esa es la cuestión, es que yo también quiero dormir tranquilo. Y de hecho es que está demostrado, Richard Wilkinson, por ejemplo, investiga mucho y dice, cuidado, que el estrés daña la salud y que los valores sociales dominantes dañan más o menos la salud. Entonces, esto es muy importante. En la sala ahora mismo no está Melín porque tiene un problema médico y sé que no podía acudir, pero sí está otro empresario al que yo respeto mucho y todos los sábados compro la fruta y verdura ecológica que nos vamos a tomar Ana y yo en nuestra casa. Y si está aquí Manolo Peláez. Yo pediría que cuando el acto acabe, la cámara grabe el rostro y las manos de Manolo Peláez. Creo que Manolo representa un ejemplo de cómo una persona próxima a la edad de su jubilación, y habría que preguntarse por qué mantiene tal vitalidad, algo hemos hablado él y yo al respecto, consigue convertirse de empresario de la hostelería y de otras cuestiones que no tenía necesidad ninguna de meterse en más líos. Pero es que ahora nos regala todos los sábados un zumo, un batido de fruta ecológica, cultivada en la isla por él y otras personas, y yo noto cómo si hace sol y el batido es de cierto color fucsia, entonces acuden más clientes. Porque es evidente que, como dicen los neurocientíficos, solo el 5% de lo que la conciencia sabe, de lo que la conciencia es, lo que la conciencia es, solo el 5% es de procesamiento mental. Es decir, la conciencia se cree el piloto de la nave, pero no lo es la última que se entera. En realidad hay pulsiones que nos están dominando mucho más de lo que parece y necesitamos que gente como Manolo ofrezca. Él está todos los sábados allí, si no tendría necesidad. Tiene 71 años. ¿Por qué tiene tal vitalidad? Pues eso sería objeto de otra charla. No voy a continuarme. Pero un libro de Nick Lane habla muy claramente de eso. Pero en todo caso, yo no voy a decir más que la oficina quería organizar estos actos, el de ayer y el de hoy, porque este es el mensaje más importante que queremos lanzar a la sociedad de Lanzarote en su 25 aniversario. Le voy a dar la palabra a Víctor Viñuales y le presento. Sociólogo, cofundador y director de Ecología y Desarrollo, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y del panel de expertos en sostenibilidad del Sol Meliá, profesor asociado del Programa Superior de Dirección de Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela de Negocios en Barcelona, IE Business School desde el 2007, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, etc. Ayer tuvimos ocasión de conocerle un poquito más. El bagaje que él acumula y su posición en un montón de redes es un nodo de información valiosísima. Yo celebro que estén ustedes aquí, lo agradezco personalmente, nada más. Agradecer a la Cámara su hospitalidad, ¿no? A la Cámara de Comercio. Muchas veces hay dos sectores que no hemos tenido tan buenas relaciones, ¿no? Que es el empresariado y las ONGs, ¿no? El sector no lucrativo, ¿no? Y yo creo que muchas veces las ONGs hemos pecado de incomprensión, ¿no? Nosotros intentamos no, pero muchas veces no se consigue, ¿no? Porque sin las empresas el cambio no es posible. Porque las ONGs somos buenas para diseñar los sueños, el sueño de las energías renovables, el sueño de la movilidad sostenible, el sueño de la agricultura ecológica, pero quien lo hace realmente son las empresas. Quien instala los molinos eólicos son las empresas. Quien instala los paneles solares son las empresas. Quien hace o no una casa passive house bioclimática, no sé qué, es una empresa. No se llama Yuko, pero son las empresas, ¿no? Entonces, muchas veces ha habido mucha incomprensión y yo quería aprovechar un poco este acto para agradecer, ¿no? La hospitalidad, pero
algo más y excusar un poco la incomprensión. También quería felicitar a la Reserva de la Biosfera, ¿no? 25 años no se cumplen así como así, ¿no? Y yo creo que el Lanzarote y la Reserva, ¿no? Hecha en unos momentos, en cualquier caso, es algo muy reseñable, pero en el momento en que se hizo, pues era extraordinariamente difícil, ¿no? Y yo creo que esos 25 años lo que prueban es un poco que es un tema crítico en la sostenibilidad, la duración, que duren las cosas, ¿no? Que no sea de usar y tirar. Entonces yo quería un poco felicitar el feliz cumpleaños a la Reserva de la Biosfera, ¿no? Y que seáis conscientes de que Lanzarote supuso, y desde mi punto de vista puede y debe suponer, ¿no? Un liderazgo en lo que significa la reconciliación entre la economía y la biosfera en este país, ¿no? Y también quería agradecer y felicitar a los centros de arte y cultura, ¿no? Lo que habéis hecho de medir el impacto no lo hace casi nadie en este país. Y se acepta como inversión cualquier obra, cualquier aeropuerto es una magnífica inversión, cualquier carretera es una magnífica, si hay cemento es una... Y muchas veces hay que pararse y decir, no, realmente aquí, ¿cuál es el impacto que se produce? Pero no solo midiendo lo más aparente, que es los euros, sino midiendo muchas veces lo que está debajo de la mesa, qué pasa con la reputación, qué pasa con el bienestar. Entonces yo creo que habéis hecho algo ejemplar y que merece la pena ser difundido. Yo me encuentro muy feliz en Lanzarote porque me siento muy hermanado con una isla del viento. Yo vengo de Zaragoza, que tenemos posiblemente más viento que vosotros, que ya es decir, ¿no? Y también yo viví 3 años en Nicaragua, que es una tierra pues tan volcánica como Lanzarote, ¿no? O más, ¿no? Y me siento muy vinculado. Y además aquí viven 2 buenísimos amigos míos, que son Roberto y Yolanda, ¿no? Que son los que me han traído aquí. Y siempre que me han traído he encontrado buen paisaje y muy buen paisanaje, buena gente. Entonces yo me encuentro muy feliz en esta isla, ¿no? Y quería un poco rematar, ¿no? Que yo os he traído, y ahora, además, un poco lo que quería contar, unos 21 charlas TED, ¿no? Y he seleccionado 25 organizaciones o personas con Twitter, porque yo creo que un tema crítico en el siglo XXI para las empresas es escuchar y oler el viento del cambio, poner atención, ¿qué viene, ¿no? Las empresas que lo hagan sobrevivirán, las empresas que no lo hagan tendrán problemas, ¿no? Entonces, por eso yo quería esto. Y me voy a levantar un poco para ya exponer un poco lo que quería. Antes de empezar, muy brevemente, quería un poco contar qué es eso de la Fundación Ecología y Desarrollo, ¿no? Bueno, somos una fundación, la creamos personas sin ninguna dependencia institucional o de empresas, ¿no? Y nosotros, que nacimos prácticamente monocromáticamente verdes, ¿no? Ahora, pues por ejemplo, estamos trabajando en 17 ciudades españolas, una de ellas Tenerife, ¿no? Con todo el tema de pobreza energética. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues porque nuestra visión en este momento es buscar el bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta. O sea, no pensamos que hay una solución meramente verde, sino tenemos que a la vez dar una solución económica y social adecuada. Nosotros promovimos, junto con un grupo impulsor donde está el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, por parte del sector público, por parte del sector privado el Pacto Mundial y el Grupo Español de Crecimiento Verde, y por parte del tercer sector está Cruz Roja, BBF, SEO y nosotros, ¿no? Promovimos la Comunidad por el Clima, que es por elclima.es, que os animo un poco a involucraros, ¿no? Que es una comunidad de practicantes para implementar en España el Acuerdo de París, ¿no? Y lo promovimos porque nuestra misión es buscar cómplices para construir una economía más verde, más inclusiva y más responsable, ¿no? Porque lo malo de lo que ocurre es que tenemos una crisis, y luego comentaré, bastante complicada. Pero lo bueno de lo que ocurre es que cada vez hay más gente en el sector empresarial
en la administración pública, en las ONGs, en cualquier lado, que piensa que hay que cambiar las cosas y que tenemos que sí o sí hacer un mundo mejor y lo antes posible, ¿no? Y por tanto, una de las claves del cambio es identificar esos cómplices, gente con la que se sueña lo mismo, ¿no? Y finalmente, nuestra teoría del cambio, cómo cambiar las cosas, ¿no? Pues muchas veces, no sé aquí, ¿no? Pero Norberto sabe que en los pueblos de Aragón hay un juego tradicional que es el soga-tira, ¿no? Y entonces es una soga, y entonces normalmente solteros contra casados, mujeres contra hombres, no sé qué, ¿no? Y entonces se pone una guitarra, ¿verdad? Y los otros al otro lado. ¿Aquí funciona o no? No. Sí, más o menos. Ah, bueno. Pues ahí es soga-tira, ¿no? Y muchas veces en la sociedad hay juegos de soga-tira, ¿no? Entonces, los ecologistas son los empresarios otros, la administración otro, y al final, después de mucho sudar y después de mucho esfuerzo, es que no se ha movido la cosa, porque hemos desgastado las fuerzas neutralizando las del otro. ¿Cuándo se acelera el cambio? Pues necesitamos hacer un cambio rápido. ¿Cuándo se acelera el cambio? Cuando los tres actores claves de ese cambio, las empresas, las ONGs y las administraciones públicas, están empujando en la misma dirección. Entonces es cuando el cambio se acelera. ¡Bum! Esto está pasando, por ejemplo, Sevilla. Pues Sevilla, con todo el tema de la bici, pues ya está en el 9% de los desplazamientos en bici y se plantean el 15%, y eso es una conjunción de la sociedad civil que dice bici, 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 de las administraciones públicas que ponen carril bici, de las empresas que crean mecanismos de transporte de la bici con las empresas, de la empresa que gestiona, y entre todos esos sí que hacen cambios rápidos, ¿no? Por eso, cuando mencionaba Quino, y entonces y Víctor está, bueno, procuramos estar en esos sitios, a veces complejos y diversos, ¿no? Porque pensamos que el cambio pasa por estos tres actores claves: las administraciones públicas, las empresas y el tercer sector. Y por eso nos esforzamos en tender puentes y crear mecanismos de diálogo y puentes de comunicación con esto, ¿no? Bueno, yo quería contar que hay empresas raras, ¿no?, que buscan crear valor compartido para la sociedad. ¿Cuáles son los motivos por los cuales lo hacen, ¿no? Señalar que necesitamos un cambio disruptivo, reflexionar sobre quién cambia el mundo, ver la importancia de empresas buenas para el mundo y factores claves en la transición. Eso es un poco lo que yo quería compartir. Y si tienen alguna cosa, algún momento, porque también se trata un poco de dialogar y de interrumpan y levanten la mano y ya está, ¿no? H&M. Bueno, H&M se ha comprometido a ser una empresa 100% renovable, desde el punto de vista de la eficiencia de las energías renovables, a plantearse objetivos basados en la ciencia, en la reducción de emisiones, esto es una iniciativa global, a asumir un precio del carbono interno, a asumir una política de no deforestación, de deforestación evitada, y a asumir una política de cambio climático responsable. ASA, una compañía de seguros, lo mismo, objetivos basados en la ciencia, informar de su política frente al cambio climático, 100% energía renovable, evitar deforestación, política responsable de cambio climático. Biobin, esta es una empresa pequeñita, de 25 trabajadores, que se planteó que los pozos del café, más o menos en el Reino Unido eran 500.000 de toneladas, ¿no?, y que eso implicaba, porque el metano es mucho más agresivo a corto plazo que el CO2, y que eso tenía un efecto enorme. Y dijo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues lo que puedo hacer es gestionar esto. Y en este momento están gestionando ya el 10% de esas toneladas del Reino Unido, ¿no? Esta es una iniciativa de una mujer en Bangladesh que creó una compañía de seguros diseñados específicamente para atender las necesidades de la mujer, que son muchas en Bangladesh, ¿no?, en cualquier lado, pero específicamente en Bangladesh, ¿no? Hablaba de varias iniciativas, en la de remover la deforestación 56 empresas, el carbon pricing 79, 100% renovable 131, objetivos basados en la ciencia 380, ¿no? En total, 702 empresas, 1.169 compromisos, y empresas que suponen 15 billones de dólares, 15 billones nuestros de cotización bursátil, ¿no? Y entonces hay gente que dirá, bueno, pero estos son todos extranjeras, ¿no? Los extranjeros siempre hacen cosas un poco raras, ¿no?
Bueno, en algunas de estas iniciativas hay empresas españolas, ¿no? Pero Emasesa, por ejemplo, que es la empresa pública de gestión del agua, y hace más cosas, ¿no? Y no solo para Sevilla, sino un poco metropolitana, pues en 2015 tenía unas emisiones de 28.608 toneladas equivalentes de carbono, y el 2030 se plantea tener solo 20.000, con una reducción del 30%, que desde mi punto de vista posiblemente tendría que ser más, porque la Unión Europea se ha comprometido al 40%. Iberdrola, la gente dirá, no es una empresa pública. Dice, bueno, Iberdrola es una empresa privada, sus emisiones en el 2017 fueron 39 millones y en el 2030 se plantea 24. Esto en empresas que crecen, en plantearse objetivos de reducción absolutos, pues es muy importante, ¿no? Pero hay gente que dirá, bueno, pero es que, claro, si Iberdrola está obligada al cambio climático, el cambio climático pasa mucho por cambiar el modelo energético, ergo, las empresas energéticas están obligadas, ¿no? Bueno, Telefónica no estaría en ese campo, ¿no? Y, sin embargo, sus emisiones en el 2015 fueron de 530.000 toneladas y se ha planteado en el 2030 que no superen las 106.000, y eso supone una reducción de más del 80%. Y es una compañía de teléfonos, no es una compañía de las que estarían obligadas, ¿no? Son grandes, dirán. Grandes, ¿no? Las grandes siempre pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Contazara. Contazara es una empresa de contadores. Antes era capital meramente aragonés y ahora es capital israelí. Son 25, prácticamente más o menos trabajadores. Sus emisiones en el 2016 fueron 169 toneladas y en el 2020, está dentro de nada, 35, que supone una reducción del 79%. Esta es una empresa pequeña, no es una gran empresa, es una empresa pequeña. Ecoalf. Ecoalf es una empresa que utiliza el plástico de redes de pescadores y de plástico reciclado para fabricar prendas de vestir o bolsos, mochilas y todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que explican que estas empresas asuman objetivos de interés general, objetivos globales, que se salen más allá de la finalidad particular de su negocio, que pueda ser vender más y tener más beneficios, más ganancias? ¿Por qué las empresas, o algunas empresas, grandes, pequeñas, extranjeras, españolas, medio pensionistas, hacen cosas que se salen de su cauce que antes pensábamos que era natural, ¿no? De yo me ocupo de lo mío y de que mi cuenta de resultados sea la mejor posible, ¿no? Eso entendíamos que era el cauce natural. Antes hablaba Fran de, bueno, pues desde mi punto de vista hay tres. Claro, esto de los motivos es un poco complicado. En la novela El guardián en el centeno, un momento determinado, el protagonista se pregunta a sí mismo, ¿y cómo sé yo que quiero ser abogado por defender a los humildes o que quiero ser abogado para que me vean defendiendo a los humildes? Pues a veces uno no sabe muy bien, porque, ¿no? Quiero decir que los motivos a veces están mezclados, intrincados uno con otro, ¿no? Pero yo identifico que hay tres grandes motivaciones de las empresas en distinto grado y en distinto cóctel. Para una empresa será más importante una motivación que otra, ¿no? Pero hay tres grandes, ¿no? Una, por coerción. Hacemos cosas porque nos obligan o porque nos van a obligar, ¿eh? Entonces, cuando yo sé que me van a obligar, me muevo, ¿no? Porque me van a obligar, ¿no? Entonces, esa es una motivación, que me empujan, que me empujan las leyes, que me empujan, que me van a empujar, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, cada vez más países, hay una batalla contra el plástico, En algunos países eso ha provocado una legislación específica de prohibición de plásticos de un solo uso. En el Reino Unido están muy activos, pero hace poco en Kenia, en Tailandia con lo mismo, y hace muy pocos días, en el Congreso de los Diputados se aprobó una iniciativa para erradicar la vajilla de un solo uso en el año 2020. Bueno, pues las empresas que están en ese sector se ven empujadas al cambio, porque o cambian
o se acaba, ¿no? Entonces, una razón es la coerción, ¿no? Este es una... en algunos dentífricos hay microesferas de plástico, y las microesferas de plástico fueron prohibidas por Obama antes de que entrara este loco que tenemos de presidente de Estados Unidos, ¿no? Fueron prohibidas por Obama, ¿no? Bueno, pues aquí no han sido prohibidas, pero mi recomendación para aquella gente que se utilizan también microesferas de plástico en los talleres mecánicos, porque a la hora de quitar la grasa, mi recomendación para las empresas que estén en ese sector es decir, bueno, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, muévete. Puede que no esté prohibido todavía aquí, pero pasado mañana, no se sabe cuándo es pasado mañana, estará prohibido. Muévete, ¿no? Por tanto, esa es una razón para el cambio, la coerción. El gobierno creó una comisión de expertos y hace poco publicó un informe de esa comisión enorme de 500 folios, ¿no? Y una de las cosas que planteaba era subir, como un tema crítico, es la financiación de la transición energética. Es bueno, ¿y dónde sale el dinero? Pues del sentido común, es decir, bueno, pues el que contamina paga, el dinero tiene que salir de aquellos sectores económicos que nos han metido más en este lío. Por tanto, ellos dicen, tenemos que subir el impuesto al diésel en un 28%, ¿no? Entonces, la gente que esté en ese sector debería ver que sopla el viento en dirección contraria y debería ver un poco cómo se mueve, porque si no, tendrá problemas, ¿no? En nuestra región, en Aragón, hay una térmica, la térmica de Andorra, que quema carbón, Pilar sabe, ¿no? Y en el año pasado, en la Junta General de Accionistas de Enel, que es la empresa pública de energía de Italia, que posee Endesa, tú conoces, ¿eh? Entonces una organización medioambiental le preguntó al consejero delegado qué pasaba con Andorra, ¿eh? Y entonces el consejero delegado dijo que su plan era cerrar Andorra en el 2020. Luego entramos en un rifirrafe porque el gobierno dice que las empresas no pueden cerrar unilateralmente porque esto es un tema estratégico, y las fuerzas vivas de Aragón dicen, no, esto es la ruina de las comarcas mineras, y no os cuento todo, ¿verdad? Pero os lo imagináis. Pero yo también les digo a la gente de Andorra, esa es una economía precaria, no es una economía sostenible de los 25 años, ¿no? No se sabe cuánto de precaria. ¿Será en el 2020, como dijo el consejero delegado de Enel, o en el 2022, o en el 23? ¿Cuándo será? Pero que es una economía precaria, es precaria, ¿no? Luego, si estás ahí, lo mejor, vete moviendo, porque a nadie le gusta dormir intranquilo, ¿no? Como yo creo que todos vosotros sabéis, hay muchas ciudades que están anunciando planes, en algunas ocasiones con fecha concreta. Roma ha dicho en el 2024, París ha dicho en el 2024, Oxford dijo en el 2020, ciudades alemanas empezaron esa carrera que fue impugnada por la Asociación de Fabricantes, pero un juez, hubo un fallo. El juez del Tribunal del Contencioso Administrativo de Stuttgart falló que la salud de los habitantes tiene prioridad sobre los derechos de los propietarios de vehículos diésel. Que es bastante razonable pensarlo así, ¿verdad? Pero bueno, es bastante razonable pensarlo así. Ergo, ¿cuándo acabará los diésel y la gasolina? Bueno, no se sabe, pero sí que hay un clamor o una convicción de que sus días están contados. ¿Cuántos días? Bueno, no se sabe, ¿no? Seguramente en un país será de una manera, en otro país de otra. Pero Volvo ha dicho que a partir de 2019 ya no va a producir, solo va a producir vehículos o eléctricos o híbridos, pero ya no el resto. Y la planta de Figueruelas, antes de la General Motors, después de Opel y ahora de PSA Citroën, en principio se salva, después de turbulencias de Seguiano, porque va a hacer un Corsa eléctrico. No estaba dentro de los planes inicialmente de la General Motors, ¿no? Es decir, hay una revolución en ese campo. Por tanto, el que esté en ese sector
pues se ve empujado, ¿no? En noviembre pasado se aprobó tarde, porque es la transposición de una directiva europea que obliga a las empresas de más de determinado tamaño, en este caso de 500 trabajadores, a dar información extrafinanciera de su desempeño. No solo a presentar las cuentas auditadas por Deloitte, ¿no? Sino también que las apruebe el Consejo de Administración, la información extrafinanciera. ¿Cuál es su comportamiento medioambiental, su comportamiento social, su gobierno corporativo, su política en relación con las mujeres, con la igualdad? Tienen que informar. ¿Se extenderá esta ola a las empresas menores? Bueno, pero pues posiblemente, ¿no? Posiblemente. Esto ya, de hecho, ya se ha convertido en obligatorio. Antes se hacía los informes GRI y tal, de una forma voluntaria. Ahora es obligatorio. Y ahora es tan obligatorio que tiene que ser aprobado y, por tanto, de alguna manera se responde de las falsedades. Es decir, hombre, es que esto, me has dicho que la empresa tenía esto. Si no tiene esto, oye. O, por ejemplo, esto es una noticia de Argentina en relación con el debate en la Unión Europea de prohibición del glifosato, ¿no? Que entonces ellos, visto desde allí, dicen, ojo, 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 que toda nuestra industria de la soja pues está peligrando, ¿no? Entonces, decisiones que tomamos aquí, de repente pueden obligar y forzar a un cambio enorme en países muy lejanos, ¿no? Es decir, no es solo que cambien las circunstancias de aquí, sino que... O las grasas trans prohibidas por Schwarzenegger en California ni se sabe, porque hace un montón de tiempo que no fue, pues entonces, y está pasando con el azúcar, veía un cartel, un anuncio, no, cero azúcar, no sé qué. Bueno, quien está en ese sector sabe que habrá un impuesto como en México, no habrá un impuesto, pero hay una presión, ¿no?, que puede transformarse en cualquier momento una iniciativa normativa de cambio, ¿no? Por tanto, la coerción es un potente palanca y una potente motivo para cambiar. Hay gente que siente que le empujan la realidad, que es que esto, me han dicho que a mí me huele que esto cambia, mira, esto nos tenemos que mover, ¿no? Imaginaos el Consejo de Administración de una empresa que hace plásticos de... Oye, que es que esto viene, que esto nos tenemos que mover. Si queremos mantenernos, tenemos que movernos. Bueno, hay gente que su motivación será no tanto la coerción, sino la conveniencia económica. No, es que me han dicho que el mundo va por ahí. Me han dicho que el mundo va por ahí y si va por ahí, pues yo quiero estar por donde va a ir, porque si ahí va a haber oportunidades, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico del crecimiento de la agricultura orgánica en el mundo, ¿no? Ahora hay 60 millones de hectáreas en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues parece que el mundo le da la razón a Manuel, ¿no? Parece que el mundo va con Manuel, ¿no? Es decir, que Manuel no está tan loco, ¿no? Que hay mucho loco en el mundo porque se va en esa dirección, ¿no? ¿Qué tan loco? ¿Qué tan loco? Esto es el coche eléctrico. Antes hablaba del coche eléctrico, ahora estaríamos en el mundo en 2 millones de matriculaciones anuales, ¿no? Esto va por barrios. En Noruega, el año pasado, el 37% de los vehículos que se matricularon eran eléctricos. En España eran eléctricos el 0,3%. Y entonces digamos, bueno, es que son nórdicos, estos nórdicos siempre y tal, ¿no? Pero en China era el 2 y pico por ciento. Y en China se han planteado que este año el 8% de las matriculaciones serán de coche eléctrico y el año próximo el 10% y el año siguiente el 12%. Ergo, desde el punto de vista no ya de que me obligan, sino de la oportunidad, sería bueno que, y de hecho hay cada vez más gente que ve ahí un nicho y se posiciona, ¿no? Ahora acaban de poner en Zaragoza unas motos Moving, que son eléctricas y que están teniendo un éxito tremendo, como de car sharing, pero en moto, ¿no? Moto sharing, ¿no? Para compartir y están todo el rato con... Bueno, el mundo va en esa dirección y hay gente que va a aprovechar esa oportunidad, ¿no? En la economía circular, esta es una foto que salió en National Geographic, ¿no? Que para mí simboliza mucho un poco el sinsentido de la economía que muchas veces hemos creado, ¿no?
porque los médicos te dicen, no, no te metas estos bastoncillos que para el oído mal. O sea, los médicos, mal para ti, ¿no? Mal para ti, pero mal para el planeta, lo utilizamos a lo mejor 30 segundos y luego hasta que se integra en el medio ambiente, que pues a lo mejor pueden pasar varios cientos de años. No tiene ningún sentido. Es un sinsentido desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del medio ambiente. Construir una economía, que en eso hay todo un paquete de la Unión Europea, focalizada con esta economía circular, la preocupación de Quino de los escombros, de qué pasa con las cosas, pues implica oportunidades de negocio enormes, porque seguramente yo he planteado lo de la vajilla desde el punto de vista del riesgo, que lo tiene para que haga plásticos, ¿no? Pero alguien lo estará viendo desde el punto de vista de la oportunidad. Pues voy a hacer una vajilla que esté hecha de caña, el tallo de la caña de azúcar, de no que sé. Bueno, pues lo estará viendo una oportunidad. Van a prohibir esto, pues yo voy a producir para este mismo uso, pero sin los problemas de que tiene el plástico. Bueno, y de hecho el otro día L'Oréal estaba contando que habían hecho un envase de plástico, que en vez de ser de plástico, era de caña de azúcar. Bueno, pues hay una oportunidad enorme para todo lo que va a significar la revolución de la economía circular, que es acabar con el cojo, uso y tiro. Pues esto tiene los días contados, porque hemos tirado tanto. El caso más sangrante sería toda esa enorme isla de plástico en el Pacífico, ¿no? Bueno, pues que ya no podemos seguir en esa dirección y tenemos que construir otra economía circular, ¿no? Esta es la evolución, no se ve muy bien, ¿no? Pero esta es la evolución de la instalación de paneles solares, y fijaos un poco el sinsentido de nuestro país, porque más o menos a esta altura está el 2007, 2008, que es cuando dejamos de instalar paneles en nuestro país, y fijaos en el mundo todo lo que ha pasado a partir de esa fecha. Mientras el mundo aceleraba enormemente el desarrollo de la fotovoltaica solar, nosotros estábamos aquí paraditos, porque es que el autoconsumo, porque es que no sé qué, y parados. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero en el mundo va por ahí, ¿no? Esta es la gráfica que muestra también los bonos verdes, ¿no? Y quién los está promoviendo, a veces los municipios, a veces las agencias gubernamentales, a veces las empresas, ¿no? Pero como veis el crecimiento es también exponencial. Esta es una gráfica que muestra las inversiones en energía verde de Bloomberg y como veis crece. Por tanto, para mucha gente identifica que, bueno, moverme en esa dirección es moverme para coger, como dicen los marinos, el viento de popa, ¿no? El buen marino lo que busca el buen viento que le lleve sin el mínimo esfuerzo, ¿no? Bueno, pues el viento está soplando en esta dirección, ergo hay gente que dice, no, yo me coloco en esto para recoger ese viento. No lo hace tanto por temor, lo hace más por interés económico. Bueno, está bien. Dice que estás en la construcción, ¿no? Yo de repente veo en mi ciudad una constructora tradicional, de las de toda la vida, Lobe, no sé si conoces, constructora Lobe, y entonces había MUPIs en la ciudad, pero bastantes, una campaña importante, que era una promoción, yo creo que era de 186 viviendas, o sea, importante, de casas Passive House, Passive House es una certificación, un modelo alemán, ¿no? que certifica un poco que tu casa prácticamente, por eso dicen casi, no necesita energía suplementaria, ¿no? Hacen un sistema muy ingenioso y tal, bueno. Y fui a hablar con ellos, digo, oye, pero ¿y esto? Porque nosotros no habíamos ido, o sea, no respondían, yo podría decir, no, es que nosotros lo movimos, no, nosotros no habíamos hablado con ellos, nada, ¿no? Pero entonces, al verlo, yo fui a hablar, oye, vale, quiero hablar con vosotros, ¿cómo habéis hecho esto, no? Y entonces me dicen, no, es que, mira, yo lo vi claro, si es que sobran viviendas en nuestro país, ¿no? Es decir, yo tengo para mis hijos, para no sé qué, ya tengo más viviendas de las que mis hijos van a necesitar, porque mi mujer, no sé qué, alguna que herede de tal. Entonces, hay que hacer algo diferente. O sea, por razones meramente de marketing empresarial, él se había planteado que tenía que ir en esa dirección, ¿no? Y de hecho ahora se están generalizando esas iniciativas. Luego, el tema de aprovechar el viento, la oportunidad sería una segunda motivación importante.
Y la tercera es la convicción, ¿no? Mucha gente nos paramos frente a un semáforo en rojo, no porque la Guardia Civil nos vaya a multar, sino, bueno, porque estamos convencidos que para que no haya accidentes, pues es razonable pararse frente a un semáforo en rojo. Muchas veces la gente hacemos las cosas por convicción, sin que haya premios ni castigos, ¿no? Sino, bueno, es que creo que debe ser así, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente en el mundo que se plantea que las cosas tienen que hacerse de otra manera y que las empresas tienen que contribuir a ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creado una economía que ha estado en guerra con la biosfera, en que cuanto mejor le iba a la economía, peor le iba a la biosfera. Esa es la economía en la que hemos estado funcionando, ¿no? En el caso de los plásticos sería ejemplar, ¿no? Bueno, estamos creciendo, el PIB dice el sector del plástico crece. Fenomenal, el sector del plástico, ya los números, ya los impuestos, ya a toda la cosa monetaria le iba muy bien, ¿no? A los océanos le iba fatal. A los océanos, y si le va mal a los océanos, no nos va bien a nosotros. No tiene ningún sentido. O los coches diésel, no, ha crecido la industria del automóvil, hemos vendido más que nunca. Fenomenal, pero estamos envenenando nuestras ciudades, ¿no? Entonces, hemos hecho, y se mantiene todavía, un divorcio extremo entre la economía y la ecología. Entonces, hay mucha gente que es consciente de que esto no puede ser. Y, de hecho, las cifras del siglo XX pues son apabullantes, ¿no? Dejamos las ballenas, la población de ballenas se redujo en más del 99%, ¿no? O los elefantes los diezmamos. Estamos provocando la sexta extinción de las especies. El año pasado yo estaba en una playa, era un proyectito en Nicaragua, y había tortugas, sobre tortugas, ¿no? Y yo no soy especialmente naturalista, que decir que no conozco, no soy biólogo, no conozco bien, y entonces al llegar a casa pues fui a la Wikipedia y tal, como decías antes, y dije, bueno, las tortugas, y quise saber un poco más de las tortugas, ¿no? Y ahí decía pues que las tortugas nos acompañan en la Tierra, digo, nos acompañan, en realidad nosotros no estábamos cuando estaban ellas, hace más de 130 millones de años, ergo, sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, pero muy posiblemente no sobrevivan a la extinción que estamos provocando nosotros. Es decir, que estamos pues comiéndonos el planeta, ¿no? Y eso está provocando, de hecho este gráfico responde a un informe que hizo el Instituto Resiliencia sueco con varias universidades en el mundo, es decir, ellos plantearon qué límites no deberíamos cruzar sin entrar en zona catastrófica. Bueno, pues había 3 que ya los habíamos cruzado, era el ciclo del nitrógeno, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y en otros que no habíamos cruzado, pues estábamos muy cerca. Por ejemplo, ellos decían, no deberíamos verter a los océanos más de 11 millones de toneladas de fósforo, pero estamos metiendo 9. Pues, bueno, pues estamos ahí tocando con los dedos de la mano los límites, ¿no? Y, de alguna forma, lo que estamos provocando es un fallo multiorgánico, ¿no? Mi madre estuvo en el hospital la semana pasada, que tenía una infección de pulmones, ¿no? Pero, y al lado, como pasa en los hospitales, pues había otra mujer, ¿no? Mi madre, muy mayor, pero tenía una cosa, y el resto de las constantes, pues estaba bien, ¿no? Bueno, pues la tensión bien, bueno, el resto, pues bien, tenía una cosa. La mujer de al lado tenía todo, que el sistema circulatorio, que no sé qué, que el azúcar, que tal, que no sé qué. Es decir, entonces, el problema que tenemos en este momento en el planeta es que tenemos fallos multiorgánicos. ¿Cómo están los océanos? Mal. ¿Cómo tenemos las ciudades? Mal. ¿Cómo tenemos el plástico? Mal. ¿Cómo tenemos las emisiones de carbono? Mal. Bueno, y no son cosas menores, ¿no? Y no son cosas menores, y eso explica pues mucho de lo que está pasando, ¿no? La semana pasada se conocía que la corriente del Golfo se está modificando, que hemos modificado la corriente del Golfo. ¿Y qué pasa cuando se modifica la corriente del Golfo? Pues nadie sabe exactamente qué va a pasar, ¿no? En realidad, sobre eso hicieron una película que era El día de mañana, que preveía entonces que se iba a volver mucho más frío el clima de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Pero estamos jugando a dioses, ¿no? Y provocando cambios que ni sabemos exactamente qué vamos a hacer, ¿no? Qué van a provocar. Y por tanto, por eso yo decía que crece la convicción de que necesitamos cambiar de dirección. Es decir, si caminando en esta dirección hemos provocado esto, pues oiga usted, cambio de dirección. De la misma manera,
Que a lo mejor nos encontramos a una persona que sabía que tenía que dejar de fumar, tenía que hacer ejercicio, tenía que seguir otra dieta, sabía, pero no hacía nada. Bueno, pero de repente le da un infarto y de repente entonces tiene la convicción de decir, pues tengo que cambiar, y cambia. Entonces estamos en crisis y tendríamos que aprovechar la crisis para cambiar, ¿no? Y muchos empresarios también lo ven y por tanto por convicción piensan que también hay que cambiar en esa dirección, ¿no? Y cuando hablamos de un cambio disruptivo, lo que queremos decir es que necesitamos una economía descarbonizada y esto es un desafío enorme. En este momento estamos emitiendo, deberíamos emitir, por contarlo de otra manera, deberíamos emitir en el mundo, en el planeta, no más de 1,7 toneladas de carbono por año y por persona, ¿no? Y estamos emitiendo los norteamericanos 17 y nosotros, que somos mejores, en torno a 7. Por tanto, hacer ese cambio y hacerlo rápido es un desafío enorme que en realidad no es tan propio de seres humanos normales como nosotros, sino es más propio de dioses o de héroes como Superman, Spiderman y Capitán Trueno y gente así, porque realmente es muy complicado hacer ese cambio, ¿no? Y solo es posible con una acción global de la humanidad. Porque la sequía que han sufrido, que ha supuesto el mayor desembolso de una compañía de seguros del mundo, la sequía de California, no se puede resolver solo en el estado de California. Y el proceso de desertización de la península ibérica que estamos viviendo en relación con el cambio climático no se va a resolver solo en la península ibérica. Porque estamos hablando de la corriente del Golfo, estamos hablando de lo que significa la Amazonía en las corrientes atmosféricas, estamos hablando del Ártico, de la Antártida. No cabe una solución particular, necesitamos un programa común de la humanidad. Felizmente lo tenemos, es el Acuerdo de París, solo que tiene que ser más ambicioso de lo que realmente se firmó, el Acuerdo de París de diciembre del 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de septiembre del 2015. Los gobiernos y los pueblos del mundo, que es un poco la terminología que utiliza Naciones Unidas, nos hemos puesto de acuerdo en ese programa común. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Y ahora se trata de cumplirlo, como cuando uno se hace planes. Yo quiero hacer esto, ¿vale? Luego hay que hacerlo, porque al clima no le importa tanto nuestras buenas intenciones. Al clima le importa que realmente reduzcamos las emisiones, que realmente, eso es lo que le importa al clima, ¿no? Y por tanto tenemos que implementar ese programa común de la humanidad. Programa común que lo que está pasando, el caso de Trump sería paradigmático, ¿no? Por eso lo mencionaba antes, que hay gente que dice, no, que no tenemos un problema común y no tenemos una solución común. Que cada cual, yo me las apaño como pueda. América primero, que dice Trump, ¿no? América primero que dice Trump, Holanda primero que dicen algunos en Holanda, Francia primero que dice Le Pen, o sea, muro para aquí, soluciones particulares, ¿no? Porque yo creo que mi solución particular me va a ir mejor. Si no cojo el... Que mi solución particular me va a ir mejor, ¿no? Y necesitamos que esa agenda sea global, pero también sea integrada, porque muchas veces los problemas están interrelacionados, ¿no? Cuando uno ve aquí los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pues uno los ve como en cubos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues un cubito es independiente de otro cubito, así se ve gráficamente. Pues no es verdad, porque los problemas están interrelacionados, como las cerezas en un cesto. Es decir, de educación. No, esto habla de educación, esto es distinto del agua. No. Naciones Unidas hizo una investigación que demostraba que al año se pierden, sobre todo las chicas, 480 millones de jornadas escolares, porque las chicas, cuando no hay agua, pues las familias dicen, ve a por agua, que tengo que ir al colegio, a por agua. Porque es claro, prioritario tener agua que beber, ¿eh? Entonces tú ya irás mañana. Entonces, al final no se puede resolver el cubito de la educación si no se resuelve el cubito del agua buena que beber, ¿no? Entonces necesitamos que esa agenda también sea integral. Y hemos llegado a un punto en que necesitamos cambios disruptivos, ¿no? Yo pongo a la izquierda el Toyota Prius. ¿El Toyota Prius es una buena solución? Sí,
De hecho, cuando hablas con los taxistas, que cada vez más taxistas tienen Toyota Prius, ¿no? Pues te dicen que mejora un 50%. Está bien, ¿no? El problema es que hemos llegado a un punto que los 7.000 millones de seres humanos con Toyota Prius, pues no da. No da. Y entonces necesitamos un cambio más disruptivo. Y entonces por eso pongo, Respiro es una empresa de Madrid, de coche compartido, donde me parece que la última vez que hablé con ellos, entre 12.000 o 14.000 personas compartían 200 y pico vehículos. Bueno, eso sí que supone un cambio disruptivo, que por cierto ha sido comprada por SEAT. Necesitamos también actuar disruptivamente con tecnologías nuevas. La nueva tecnología de gases de refrigeración que sustituye a los tradicionales gases fluorados mejora 12.000 veces, desde el punto de vista de las emisiones de carbono, la situación actual. Pues también necesitamos esas tecnologías disruptivas, ¿no? Ayer salía en la charla un poco una pregunta en relación con si la tecnología nos sacará de esta. Solo no, pero también nos tiene que ayudar el mundo de la ciencia y la tecnología a salir de esta, ¿no? ¿Quién tiene un taladro eléctrico? Y alguno que no ha levantado la mano, que yo sé que tiene ganas. Bueno, pues hicieron un estudio en Estados Unidos y había unos 50 millones de taladros eléctricos en las casas, ¿no? Que se utilizaban, en término medio, 13 minutos en la vida útil del taladro. Hemos construido una civilización, muchas veces, del despilfarro. Yo hice las cuentas de mi coche, lo utilizo un 4% del tiempo. Mis padres tienen un apartamento en Salou como buenos maños y lo utilizan pues no más de un mes al año. Es decir, estamos muchas veces despilfarrando un montón de recursos. Pero eso significa pasar de una economía basada en el yo, en el mí, a una economía basada en el nosotros. De la economía del propietario a la economía compartida, ¿no? También yo creo que esto tiene que ver con la reflexión de quién cambia el mundo, ¿no? La FAO hizo una investigación de cómo se estaban produciendo cambios en el sector agroalimentario, ¿no? Y entonces decía que a veces ocurre que hay una ONG que plantea una innovación, ¿no? A esa ONG sigue una pequeña empresa innovadora que sigue por ahí, y finalmente hay una gran empresa que entra, ¿no? Que sería, por ejemplo, el caso este que he contado del coche compartido. El coche compartido primero fue un planteamiento, muchas veces en esos sectores de la sociedad civil, de las ONGs, ¿no? Luego hubo empresas, y esas empresas, yo hablaba de Respiro, que ha sido comprada por SEAT, pero Blue Move, que es otra empresa de Madrid, ha sido comprada por, me parece que era Eurocar, y ahora una también empresa solo de coche compartido eléctrico, que es City o algo así, es una iniciativa de Renault con Ferrovial. Ergo, cuando las grandes empresas ven que eso funciona, bueno, pues ahí van, ¿no? Y seguramente al final acaba habiendo una regulación de la administración pública. Por tanto, en esta vía, y a veces ocurre que quien empieza es una empresa pequeñita, no tanto una ONG, sino una empresa pequeñita. Quiero decir que desde el punto de vista del cambio que muchas veces tiene que ver con la innovación, ¿no? Esto muchas veces ocurre porque hay una empresa que, pequeña normalmente, hoy Airbnb se ha convertido en un monstruo turístico para el mundo, ¿no? Pero Airbnb nace en San Francisco en el año 2008, o sea, hace 10 años, y nace como una pequeña iniciativa económica, pequeñísima. Hoy tiene más plazas que, ¿no? Pero fue una pequeña empresa, ¿no? Que introdujo un cambio enorme, ¿no? Y estos chirimbolitos, o sea, el pequeñito representa el 500.000 de empresas que trabajamos en el tercer sector en este país. El segundo de tamaño representaría más o menos los 3 millones más o menos que trabajan en el sector público, y el más grande representaría los 15 millones de personas que trabajan en el sector privado. Es imposible hacer la enorme transformación socioeconómica que hay que hacer para construir una economía baja en carbono sin la implicación del sector privado. Y mucha gente de las empresas lo entiende así, que no, yo tengo que aportar, ¿no? Pero aquí llegamos a un punto también crucial. Necesitamos también otro modelo de empresa.
Esta es una foto de una empresa inquinosa, seguramente aquí a lo mejor no tanta gente la conocerá, ¿no? Pero empresa inquinosa era una fábrica de lindano que se instaló en Sabiñánigo, en la cabecera del río Gállego, ¿no? Durante unos años pues hizo bastante dinero, contrató gente, pero como un daño colateral no bien controlado, pues lo que hizo es contaminar miles y miles y miles de metros cúbicos de tierra con lindano, que ahora tiene que resolver pues el presupuesto público del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón, de los impuestos, con todo, ¿no? Entonces, ese modelo de empresas de maximizar el interés del accionista, olvidando o desentendiéndose de cuáles son las consecuencias de mi acción en el interés general, pues no puede ser. Porque si esos 15 millones de personas se enfocan en ese modelo, pues no hay solución. No hay solución. No podemos hacer lo que hay que hacer. Necesitamos empresas con otro enfoque, con otra mirada, con otra manera de estar en el mundo, con otra manera de hacer negocio, ¿no? Felizmente eso significa repensar el ADN de la empresa. Y cuando digo repensar el ADN de la empresa, muchas veces no es tanto reflexionar, como muchas veces se hace en las escuelas de negocio, en las facultades económicas, cómo se vende más, cómo hacer la auditoría, cómo, sino decir, bueno, el para qué de la empresa, para qué está la empresa. Y esa es la respuesta que hay que hacer, ¿no? Y cada vez hay más gente que responde que la empresa no está solo, no cabe esa respuesta una respuesta del siglo XIX que está para maximizar el interés del accionista, olvidándose de cuáles son las consecuencias de su acción en la sociedad o en el medio ambiente, sino cada vez hay más gente que se plantea que la empresa del siglo XXI tiene que atender a cuáles son las consecuencias de sus acciones en la sociedad y gestionarlas para no hacer daño, como poco no hacer daño. Y en todo caso, además, ahora necesitamos empresas no solo que no hagan daño, sino que nos ayuden, que tengan un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil, ¿no? Guayaquil es una empresa que el propósito de la empresa es regenerar 60.000 hectáreas de mata atlántica, que es la zona cercana de Iguazú, y además mantener 1.000 puestos de trabajo de las comunidades indígenas. Así definido el objetivo, el propósito, podría ser el propósito del Cabildo, ¿no? O del Gobierno de Canarias, o del Gobierno de España, o de la Fundación Ecología de Desarrollo, o de Greenpeace, ¿no? Un propósito de interés general, ¿no? Pero ellos dicen, no, lo vamos a hacer vendiendo mate orgánico en Estados Unidos. Vamos a utilizar el poder de los negocios para hacer esto, ¿no? Una empresa brasileña, Fazenda da Toca, ¿no? Se plantea alimentar el cuerpo, los elementos orgánicos, alimentar el alma y alimentar la tierra. Bueno, en parte la agricultura ecológica, cuando tú hablabas de los zumos de Manuel, pues hablaba un poco de esos tres alimentos, ¿no? Quiero decir, hay empresas que están cambiando su manera de estar en el mundo, su enfoque, y que se plantean hacerlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el movimiento B Corp, ahí hay dos grandes movimientos, la economía del bien común, que ayer nos explicaba Arturo, ¿no? de Oceanográfica, ¿no? O el movimiento B Corporation, ¿no? Que en estos momentos pues hay más de 2.400 empresas en 60 países, ¿no? Y que su planteamiento, es decir, dicen de una forma un poco gráfica, no queremos ser las mejores empresas del mundo, queremos ser las mejores empresas para el mundo. Claro, ahí son preposiciones, pero son distintas, ¿no? Una alude al tamaño, queremos ser grandes en tamaño, no sé qué, beneficios. Yo quiero ser grande porque ayudo a mi sociedad, ¿no? Entonces, ese es un movimiento que nace en Estados Unidos, ¿no? Pero que se ha extendido en América Latina, se llama Sistema B, y que normalmente son empresas pequeñas, porque implica hacer un cambio en los estatutos de la empresa y decir que tu empresa está también al servicio de los otros stakeholders, que se llama en la jerga, pero bueno, al servicio de la sociedad, del medio ambiente, ¿no? Y por tanto, muchas veces las grandes empresas tienen dificultades para hacer esto, ¿no? Pero, de hecho, una cosa que está pasando es que también hay grandes empresas que, no ellas, pero sí una parte de ellas,
están haciéndose empresas B Corp, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Ben & Jerry, los helados, que es una empresa B Corp que pertenece a Unilever, ¿no? O Happy Family, que pertenece a Danone, ¿no? Y, esto te gustará, una de las cosas que plantea el movimiento B Corp es la necesidad de que haya un cambio legislativo para permitir el anclaje legal de este nuevo modelo de empresa. Hay más de 30 estados de Estados Unidos donde lo han hecho, y en Italia, yo creo que fue en el 2016, crearon la ley de sociedad de beneficio para la sociedad. Nosotros queremos, porque somos aliados estratégicos de esta iniciativa, promoverlo también en España, que también hay una normativa que incluya esto. Bueno, entonces y de alguna forma este nuevo modelo de empresa lo que significa es una migración, ¿no?, de la mera empresa tradicional mercantil, ¿no?, que busca el beneficio, ¿no?, pasando un poco por decir, bueno, no, yo con una parte de mis beneficios hago filantropía, ¿no?, creo valor compartido y creo finalmente una empresa con propósito y que crea a la vez valor para sí misma y valor para la sociedad, ¿no? Es decir, de alguna forma estamos en una zona un poco mestiza, en el que, hablando un poco en términos de financiación, si aquí situamos aquí la menor rentabilidad social y aquí la mayor, el sector público estaría aquí, ¿no? Y si en las verticales aquí sería la menor rentabilidad y ahí la mayor, se está produciendo una especie de migración para este cuarto sector, ¿no?, donde son iniciativas que a la vez quieren aunar la rentabilidad económica con la rentabilidad social, ¿no? Y de hecho la inversión de impacto, para que haya una inversión se pueda considerar de impacto para la sociedad, tiene que darse que por un lado sea rentable económicamente, porque si no, si yo te voy a prestar dinero y tal, pero tú no me lo vas a devolver, pues eso es una donación, es un regalo, no es una inversión, ¿no? Entonces tiene que haber un retorno, pero también tiene que haber un retorno social. Entonces, a mí no me preocupa tanto que me devuelvas el máximo de dinero, ¿no?, sino que también me devuelvas el máximo de retorno social, ¿no? Y a veces eso... Entonces, estamos yendo y construyendo cada vez más iniciativas un poco híbridas, mestizas, ¿no?, en el que hay una combinación del enfoque tradicional mercantil con enfoque un poco de interés general, ¿no? De hecho, por ejemplo, en América Latina hicieron una iniciativa de empresas regeneradoras de vida, porque tal y como está, por ejemplo, la costa mediterránea de España, ¿no?, el planteamiento de una empresa ya no puede ser solo, que no quiero dañar lo que hay, porque lo que hay está tan machacado que habría que plantearse, mira, a ver si nos ayudas, por favor, a mejorar lo que hay, porque no nos podemos conformar con las cosas como están. O sea, quiero decir, por eso yo decía antes que el nuevo modelo de empresas no solo es un modelo de empresas que no hace daño, sino un modelo de empresas que crea un impacto positivo a la sociedad, un poco lo que queríais medir, ¿no?, lo que estáis en clave de medir, ¿no? Queremos tener un impacto positivo, no un impacto neutro, sino un impacto positivo para la sociedad, ¿no? Y nosotros intentamos hacerlo desde nuestro punto de vista. Hay que mover a las ballenas económicas, por eso nosotros trabajamos a veces con las grandes empresas, pero también hay que promover los cambios de los salmones, gente que va contracorriente, porque muchas veces el cambio disruptivo lo hace lo pequeño. El cambio disruptivo muchas veces no hace la gran empresa. Yo os contaba antes, ISEA compra Respiro, pero el cambio lo ha hecho Respiro, Es decir, la innovación muchas veces más radical la hace la pequeña empresa, ¿no? Y para acabar, porque yo no sé si me he extendido, Pilar, más de la cuenta, pero para acabar, ¿no?, yo quería subrayar algunos factores claves en esa transición, ¿no?, que tenemos que hacer, esa transición a construir esa economía baja en carbono, más inclusiva y más responsable, ¿no? Un factor clave... No, yo creo que está ahí. Es el de la edad. Ese es el tuyo. Bueno, un tema crítico en este cambio es la corresponsabilidad, ¿no? En Aragón rural, no sé aquí, ¿no?,
Se dice, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera, ¿no? Entonces, de alguna forma, este enorme desafío de construir esta nueva economía solo es posible si cada cual barre su trozo de acera. Si hay mucho gorrón y dice, no, que es que me da pereza, esto no tiene solución. Cada cual tiene que barrer su trozo de acera. Los trozos de acera son desiguales. No es el mismo trozo de acera el de Endesa, que antes hablábamos, que el de apartamentos Nautilus, ¿no? Que el de la librería El Puente, que el de Víctor Viñuales como persona, que el de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que el de la isla de Lanzarote. Bien, es distinto. Cada cual tiene un trozo. Y lo que tiene que hacer es gestionar su trozo. Y además eso le da la autoridad moral. Si yo he barrido mi trozo para decir, oye, barre el tuyo. ¿Qué ves? ¿No ves que ahora fíjate, este está limpio? ¿Y el tuyo? Entonces tenemos que cultivar una cultura de la corresponsabilidad. Que esto muchas veces en España no es demasiado bueno porque tendemos a decir, no, es que el culpable es aquel, no, es que no sé qué, no, es que... Bien, pero ¿y tú? ¿Y tú qué haces? ¿No? Entonces yo creo que tenemos que cultivar esa cultura de la corresponsabilidad, ¿no? 2, tenemos que también romper con una cultura de... antes cuando se me ha olvidado decirlo, ¿no? Cuando yo quería subrayar lo de la reserva de la biosfera, ¿no? Hay un pensador social que decía, la creación artística es difícil, la creación científica es difícil, la cooperación para buenos fines es dificilísima, ¿no? Porque muchas veces lo complicado, y todos estos nodos, la Cámara de Comercio es cooperación, todos estos nodos son pues cómo cooperamos, cómo nos ayudamos mutuamente, cómo hacer esto, es muy complicado, porque hay que gestionar logos, hay que gestionar egos, hay que expectativas, envidias, celos, hay que gestionar de todo, ¿no? Entonces necesitamos una nueva cultura colaborativa porque o nos unimos o nos hundimos, ¿no? Y por eso quería poner esta imagen de gatitos y perros que quedan amablemente para pasear las tardes de los domingos, ¿no? Porque, bueno, si ellos lo hacen, pues también lo otro lo podremos hacer, ¿no? Pero eso significa muchas veces romper una dinámica muy latina, sí, yo creo que en Italia también parecido, ¿no? Del conflicto, de tal, ¿eh? Sí, ¿no? Y antes hablaba, me ha gustado mucho que decía Quino, ¿no? Porque no lo sabía, yo no te había oído hasta esta mañana lo que decías, ¿no? Dice, dormir bien, ¿no? Que decía, me parece que el de Yuko, ¿no? Que esto significa dormir bien. Pues yo creo que la empresa que pone en línea sus intereses particulares con el interés general, ¿no? Puede dormir mucho más tranquila porque tendrá menos riesgos, ¿no? Tendrá menos riesgos, puede aprovechar mejor las oportunidades que se generan, ¿no? Y además estará más feliz consigo misma y los trabajadores también. Se duerme mejor así, ¿no? Y por contra, la empresa que haga negocio en contradicción, entrando en contradicción con el interés general, tendrá que tomar somníferos, porque posiblemente se desvele por la noche, porque dirá, y esta ley que he oído, que no sé qué, a ver si me la van a hacer, a ver si, de hecho es tan así, que quería acabar con una cita de un CEO que ahora, mis gafas, ¿dónde las dejas? ¿Son mis gafas que son tuyas? Ah, vale, digo, ahora que he perdido tus gafas también, Dios mío, ¿no? Y entonces decía la CEO de Danone, ¿no? En 10 años, la idea de que una empresa solo se preocupe por las ganancias se concebirá como pasada de moda e irresponsable. Yo creo que está pasando. Y entonces, está pasando, va a pasar, y quizá a una empresa solo le toca decidir si quiere formar parte del cambio o si quiere estar en el furgón de cola y, bueno, pues ir a rebufo del cambio, ¿no? Pero va a pasar y está pasando, ¿no? Entonces, yo quería acabar con la reflexión de que ese Lanzarote con liderazgo en economía, en la reconciliación entre la economía y la biosfera, ¿no? Que lo tuvo en su momento, pasa porque el sector empresarial se corresponsabilice y construya iniciativas en línea con esa nueva economía. Entonces yo creo que habéis hecho lo más difícil, ¿no? Que es empezar antes que nadie, como pioneros, ¿no? Y que ahora yo os pediría un poco, visto desde lejos, es que siguierais un poco con esa
antorcha para señalar un poco el camino de la sostenibilidad. Y en ese camino seguro que nos iremos encontrando. Muchas gracias. Tengo que disculpar a Pepe, que Pepe se tuvo que ir, bueno, yo como vicepresidente de la Cámara, pues en esta economía o este tema colaborativo, pues nos repartimos las tareas el presidente. Pepe se ha tenido que ir a Gran Canaria. Un placer, Víctor, ha sido una maravilla escucharte, tenerte en esta Cámara de Comercio. Muchas gracias a la Reserva de la Biosfera, por supuesto, a los centros turísticos y a todos por venir aquí, que creo que al principio durante la charla, o en algún momento de la charla, parecía que nos teníamos que mudar a otro planeta, a Marte, por ejemplo, aunque bueno, en Lanzarote tenemos una ventaja porque Ya estáis ya habituados. estamos más o menos, y la NASA viene a hacer pruebas aquí, pues ya estamos acostumbrados, pero no, yo creo que tenemos muchas oportunidades y ejemplos, aquí hay varios, y tirando de mi genética constructiva, yo creo que construyendo entre todos podemos conseguir que ese diálogo que creo que se ha retomado entre la sociedad, la biosfera, empresarios, etcétera, pues que esto pues tenga un buen fin, que es al fin y al cabo seguir viviendo más o menos bien. Por supuesto que sí. Víctor, muchas gracias, Bueno. gracias a todos y hasta la próxima. La empresa Yuco nos dijo cuando contratábamos con ellos la rehabilitación del piso. Ustedes... Lo sé y sé por qué. Pero fíjate el detalle. Ellos nos dicen, cuando empezamos, cuando no les conocíamos, pero habíamos filmado, no, que ustedes escojan los materiales que van a utilizar en su piso donde quieran, pero nosotros, dicen ellos, nosotros los recogemos. No dijeron nada más que eso, pero les hicimos caso. Así, claro, Ana decía, ¿pero por qué será? ¿Por qué será? Vale. Pero bueno, como nos avalaban la confianza que había que tener en ellos, ¿no? Nos han dicho, contraten ustedes que se quitan de problemas. Vale, pues nosotros seguimos el juego. Pues creo que era Indelasa, no me acuerdo. Allá me hemos pedido unas cuantas cosas, no todas, pero un puñado. Y en un momento dado, Ana y yo estábamos discutiendo algo, no me acuerdo. Y entonces la persona que nos estaba atendiendo nos giró la pantalla de su ordenador donde estaba todo el pedido, lo volvió para que nosotros pudiéramos ver algo concreto que estábamos hablando. Pero en ese momento yo recuerdo la baldosa grande que ha escogido Ana para el piso, para casi todo el piso. Sé cómo se llamaba y el precio. Pero veo la tabla Excel y veo más columnas. Deduzco que hay un descuento y hay más cosas. Y yo luego, pues al mes siguiente, cuando nos pasaban facturación mensual, compruebo el precio que nos han pasado a nosotros. Y entonces pudimos adivinar que ellos nos han devuelto a nosotros el descuento que le hacían a ellos por comprarlo, pero nos cargaban el tiempo que ellos habían gastado en ir a por ello. Honradez absoluta, pero a lo mejor es un rasgo de esta sociedad no decir las cosas, pero hacerlas bien, simplemente. Bueno, con consejos asesores, más que nada que me imagino que pues en su trayectoria lleva muchos años viendo un poco cómo funcionan las grandes empresas. A mí me pareció muy bien lo que estabas comentando al final del tema de la corresponsabilidad y la cooperación, pero a veces también pienso un poco de dónde venimos, ¿no? También pienso que somos un país del Lazarillo de Tormes. Entonces, mi pregunta es hasta qué punto el concepto de change maker, ¿no? de agente de cambio, es real dentro de las empresas o simplemente es una cuestión de un make-up, ¿no? Una especie de greenwashing que poco a poco pues, Sí. puede ir cambiando, pero que siempre va a haber una cuestión de cuál es el beneficio para los inversores, ¿no? Un poco cuál era tu visión interna cerca de estas grandes empresas, de cómo se lo toman realmente, y luego si tenías algún dato del crecimiento de impact investing en España.
¿Por qué hacéis lo de la accesibilidad? ¿Por qué invertís dinero en paneles solares? ¿Por qué hacéis algo por medio ambiente o por ayudar personas a ir a la universidad? Bla, bla? Porque nos da la gana. Y además, ¿qué importa si es por publicidad o por otra cosa? Lo hacemos, punto. O sea, muchas veces uno se pide porque una empresa hace las cosas, se hacen. Mira, una de las cosas que más me ha molestado, sobre todo en Canarias, cuando el señor de Zara ha regalado dinero para maquinar, pues aplaudirlo, ¿para qué? Da igual, aplaudirlo, nada más. Es mi punto de vista, no sé, me parece que muchas veces nos pedimos, no, lo habrá hecho por esto, lo habrá hecho por lo otro, y todo parece muy mal. Lo hacen, están ayudando, ya está. Sí. No, con lo que decías, mi impresión, las empresas son organizaciones compuestas por personas, ¿no? Y entonces, como ocurre en cualquier organización, te encuentras en la administración pública y te lo encuentras en una ONG. Te encuentras gente comprometida, bien intencionada, te encuentras lo contrario, y entonces muchas veces hay una tensión, ¿no?, entre unos y otros. Hablas con un departamento, están frenando el cambio, con otro departamento lo empujan, a lo mejor el propietario es muy conservador, el gerente es proactivo, o al revés. O sea, quiero decir que muchas veces tendemos un poco a ver las empresas, ¿no?, como si fueran un todo, ¿no?, cuando yo una vez escribí una cosa que empezaba de una forma provocada diciendo: las empresas están formadas por personas humanas como las demás. Porque muchas veces cuando hablas de la administración pública, entonces ahí sí que dices: no, este jefe de servicio es muy majo, no, con aquel letrado no hables porque es estúpido, no, discriminas la persona. Pero muchas veces cuando hablas de la empresa dices: no, es que esta empresa... Dice, ¿de quién hablas? ¿Del que lleva marketing? Concrétame, porque efectivamente puedes tener razón, ese es un estúpido, y aquella otra persona es maravillosa, y aquella... Entonces muchas veces tendemos a hacer un planteamiento generalista. Entonces, yo creo que en las empresas conviven estos tres motivos. Y hay gente que lo hace más por convicción, hay gente que lo hace por temor, dice: no, es que mira, no sé si no hacemos esto. Hay gente que lo hace por interés, conviven. Pero yo soy mucho de tu filosofía. Es imposible saber por qué, al 100%, por qué hacemos realmente la cosa. A mí lo que me importa es una buena cosa. Es decir, los tomates de Manuel son buenos, lo hace bien, porque lo que cambia el mundo son nuestras acciones, no nuestras intenciones. Y entonces ponernos a juzgar sobre las intenciones de los otros es entrar en un campo pantanoso, si a menudo no sabemos ni las nuestras realmente. Decía Quino, solo el 5% o el 10% de lo que hacemos, ¿no? Entonces yo sobre todo lo que pido es qué cosas está haciendo tal o cual empresa, qué cosas hace. No qué cosas dice, que efectivamente hay muchas veces mucho greenwashing de que dicen mucho y hacen poco, ¿no? Me da cosa porque igual tenéis que trabajar, ¿no? Igual, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Entonces puede ser. Bueno, me ha gustado mucho lo de la metáfora un poco de la construcción, ¿no? Hablas de changemaker, porque de lo que se trata es de construir, ¿no? Muchas veces las ONGs, y eso creo que hemos hecho muy mal, ¿no?, había una pintada una vez en una pared que ponía: creo en un mundo mejor, ¿no? Y alguien había tachado el en, ¿no? Y entonces quedaba la cosa: creo un mundo mejor. Tenemos que pasar de la idea de creo en un mundo mejor y no hacer nada a crear un mundo mejor construyéndolo, como tú dices, ¿no? Tenemos que ser no pensadores del cambio, que hay que pensarlo, por supuesto, ¿no?, pero sobre todo constructores de ese cambio y ponernos a crear, porque en estos momentos hay un desafío de innovación social, tecnológica, de qué cosas hacer, y es un desafío que también es muy apasionante, ¿no?, el ponernos en conexión y establecer complicidades con los que están soñando cosas parecidas y construir juntos, ¿no? Yo creo que esa idea de construcción que decía el vicepresidente de la Cámara es fundamental. Tenemos que crear y construir. Y como decía Merton, quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos, o sea que seguro que nos encontramos en ese camino. Muchas gracias.
Para construir un mundo así tenemos que empezar por nosotros, porque nos gusta. Y a partir de ahí, o sea, a partir de ese momento empezaremos a construir. Yo creo que el mundo en general, las personas, no es que no estemos preparados, sino que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y lo hacemos casi siempre por dinero. En ese momento las cosas no funcionan, porque si una cosa se hace por dinero y uno no está convencido de que uno mismo le gusta, las cosas no van a ir bien. Pienso, necesitamos crear ese mundo, no solamente empezar por nosotros, empezando por nosotros, a construir ese mundo, a decir, bueno, pues yo voy a cultivar el tomate porque me gusta a mí ese tomate bueno, pero además ese tomate va a ir Lo comparto. abriendo el camino hacia otras personas, ¿no? Y entonces sí, no podemos seguir con el modelo de empresa donde se va solamente a por el dinero. Hay que ir creando ese ambiente saludable desde la persona que lo está haciendo. Y yo digo todavía más, Pienso yo. esas empresas que solo van a por el dinero, puede que lo pierdan. Porque esa empresa egoísta que en otros siglos funcionó, ahora tiene mucho pasado, pero tiene muy poco futuro. Entonces, las empresas que solo piensan en el dinero tienen poco futuro, ¿no? Yo quería acabar. Mi pálpito me dice que aquí está la levadura de la masa madre del cambio y hacia construcciones a este Lanzarote sostenible. O sea, que yo os animaría que como buena levadura extendáis un poco la propuesta en el empresariado de la isla. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo.